¿Alguien conoce a la reverenda Luz Esther Cádiz? Ok, la conoces, excelente. Entonces, esta mujer cambió mi vida y la de un grupo de jóvenes en aquel entonces, porque comenzó ella a multiplicarse en otros y comenzó a sembrar la semilla de lo que era la importancia de las misiones. Ok, aquello impactó grandemente, así que nosotros comenzamos a viajar todos los años. Separábamos finanzas, separábamos un tiempo de oración específica e intencional para comenzar a sacar a estos jóvenes, incluyéndonos, y comenzamos a viajar distintos países como Honduras, fuimos a República Dominicana, fuimos a Costa Rica, fuimos a Panamá, fuimos a Perú. En cada una de ellas, en cada una de estas misiones, la experiencia iba agrandando el deseo de predicar la palabra del Señor. Y aunque hacíamos lo propio en Puerto Rico, porque yo creo que misión es simplemente cumplir con tu asignación en el llamado que Dios te ha hecho. Eso es una misión, ¿okay? Si tu misión es comunitaria y es local, pues es tu misión, ¿okay? Ahora bien, el hecho de que hayan misiones locales cercanas en tus círculos más pequeños no significa que hay misiones que también trascienden a nuestros mares, ¿okay? Que van más allá. No solamente eso, sino que trasciende a predicar con tu boca. Porque hay quien, yo aprendí en este ministerio, que se predica con la boca, pero se predica con las finanzas. Porque hay gente que se dedica a levantar finanzas para que otros abran la boca. ¿Van siguiendo? Pero hay gente que se dedican a la oración y a la intercesión, porque es algo bien poderoso. Porque si tú tienes el personal y tienes las finanzas para enviarlo, pero no hay una oración de poder, de unción, que pueda enviarlos, entonces falta una pieza ahí. Entonces aprendí en este ministerio la importancia del que abre la boca y predica, el que se moviliza, el que va, el que llega, como aquel que levanta las finanzas para que ese otro haga su labor. Pero también aquellos que son intercesores y los que oran y los que claman a Dios para que cuando éste levante finanzas y pueda enviar a aquel, ese círculo sea cerrado y se cumpla la asignación. La asignación de los tres, una sola misión. ¿Van conmigo? Eso significa que solamente hay una misión, no hay misiones. Bueno, hay misiones de que hay una misión en distintos lugares, ¿ok? Pero todos tenemos una asignación de esa misión. Cuando digo todos, es todos. Todos tenemos una asignación de esa misión. ¿Qué misión es la que nos toca? La identificamos. Pero ¿qué asignación es la que te corresponde? Es la que tú debes identificar. Y está ligado a lo que Dios pone en el corazón. Tu asignación Dios la va a poner en tu corazón. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo conozco un amigo mío, doctor, que se dedica a agrupar doctores para ir a las misiones. Sus colegas, sus amigos. Y llevan dentistas, llevan psicólogos, llevan una batería, 15, 20 doctores. Ellos se financian, ellos llegan al espacio. Mientras unos predican, otros van ayudando, apoyando, asistiendo, atendiendo las comunidades. Es una labor evangelística espectacular, poderosa. ¿A qué se dedican? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú eres? ¿Qué late en tu corazón? Busca en tu interior. ¿Qué tú haces? Manualidades. ¿Qué tú amas? Los niños. ¿Qué tú amas? Los viejos. Dije viejo con toda la intención, ¿sabes? Yo amo la palabra viejo. Yo me estoy poniendo viejo, pastor. ¿Hay alguien aquí que no se esté poniendo viejo? Pues estás muerto, porque solo los vivos envejecen. Solo los vivos envejecen. ¿Okay? Cierro el paréntesis. Irsa, discúlpame, que es que yo soy así que entro y salgo. Hay un pequeño desahogo siempre en los mensajes. Pero ¿cuál es tu pasión? ¿Qué late en tu corazón hoy, ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de ti?
tienes que hacerte una radiografía. Tienes que hacerte un CT scan de tu corazón, de tu interior. Esa asignación, ¿la estoy cumpliendo? Creo en las misiones, sí. Apoyo las misiones también. Mi iglesia es de misiones, gloria a Dios. Estoy en el lugar correcto, sí. ¿Y tu asignación está incluida en la misión? ¿Está sembrada? ¿Está invertida en la misión que Dios ha colocado en esta casa? De una forma u otra. Si estás aquí, tienes una asignación. Y si la tienes, debe ser invertida en la misión que Dios ha colocado. Nosotros desarrollamos un ministerio pastoral por 27 años. Estuve pastoreando, levanté 4 iglesias, 2 de ellas en República Dominicana. También hicimos una misión especial en Cuba, donde en Cuba apoyamos una red de pastores. Lo que estaba ocurriendo allí era espectacular. Yo digo que yo conocí al apóstol Pablo en Cuba, porque aquel hombre era una cosa, era un visionario extraordinario, porque él se dedicaba en esa red de pastores a adiestrar pastores. Ellos tienen allá lo que se conoce como, no pueden llamarle iglesias, le llaman casas de oración. El gobierno le permite tener casas de oración. Son iglesias, pero no se puede llamar iglesia. ¿A quién le importa cómo se llama? Lo que queremos es que la gente se congregue, que llegue, que reciba la palabra, que se conviertan, sean discipulados, se arrepientan de sus pecados y vengan a la salvación. Y eso es lo que está pasando. Es algo sencillamente espectacular. Y lo más maravilloso es que el hombre era un oficial de alto rango de la milicia de Fidel. Y por una pequeña rebeldía que tuvo, lo meten preso. Y en la cárcel conoce a Jesucristo. Y cuando conoció a Jesucristo, tomó lo que él conocía como la milicia, alto rango, y lo transformó en su ministerio. Así que así como adiestraba sus subordinados en la milicia, comenzó a adiestrar a un ejército. ¡Qué poderoso! Ese hombre descubrió en la cárcel su asignación y comienza a levantar pastores y casas. Nosotros llegamos a comprar 2 casas de oración. Digo compramos, es que nosotros llevamos las finanzas y podemos comprarlas. La casa se divide, todas las casas de oración se dividen en 2, por la misma mitad. En una vive el pastor con su familia y en la otra se congrega la gente. ¡Qué visión! Todo eso él lo aprendió en la milicia, en el ejército que le servía a Fidel Castro. Ahora le sirve al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios está levantando gente así. Usted no sabe. Usted no sabe a quién usted le está predicando. Hace muchos años atrás, en República Dominicana, evangelizamos en una zona. El año próximo nos dijeron: pastor, necesito que regresen porque hemos discipulado a los que usted le predicó y se convirtieron. Los hemos discipulado durante un año, se quieren bautizar. Y nosotros, una victoria tremenda. Yo dije: vamos a bautizar. ¿Dónde se bautiza allí? Hay una montaña y hay un río. Esa montaña alimenta un río y allí los vamos a bautizar. Vamos para allá. Me monto con un equipo de trabajo. Fuimos a República Dominicana. Estamos en Asua. Eso es con frontera con Haití. Llegamos al lugar y allí estaban como 12 hermanos en la fe y 200 niños. ¿Cuántos han ido a misiones? Saben que los niños corren en las misiones a ver los misioneros. Los misioneros son como artistas. Son los invitados de la zona y vienen, son el terreno más fértil en las misiones, son los niños. Así que habían 12 personas para bautizar y 200 niños. Y los niños querían que los bautizáramos. Y yo, ¿cómo es? Es que no me hablaron de eso. Los niños fueron enseñando. No, pero se corrió la noticia de que iban a bautizar en las aguas. Ahí están los 200 niños para que los bauticen. Yo fui a mi equipo y le dije: nosotros no vamos a bautizar 200 niños, y menos
Mis hermanos, cuando yo me metí esa agua que bajaba de esa montaña, sin bromear, nosotros llegamos hasta la rodilla del agua. Yo iba a bautizar así, porque no había forma de meterse esa agua. Era una cosa muy fuerte, fría, muy fría. Así que yo le dije a los niños, mire, les vamos a hacer una actividad especial y yo no sé qué. Y hablé con mi equipo de trabajo y ellos se fueron a llevarle con marionetas y cosas y los niños corrieron para allá. Pero un niño se quedó debajo de un árbol llorando. Tenía como 9 años. Llora y llora. Y nosotros bautizamos a estos 12 que estaban acá. Y yo veo al niño y pregunto a ese niño, es que él quiere ser bautizado. Yo le dije, pero es que si yo bautizo a ese niño y los 200 ven que yo bautizo ese, entonces sí es verdad que se forma. Vete, consuélalo, vete, ayúdalo, vete, asístelo, dile algo bonito, llévatelo. Cuando ve el hermano va a bregar con el niño allá, el Espíritu Santo me habla y me dice, a ese bautízalo. Y yo, Señor, si bautizo a ese, viene un tsunami de niños a cargarme en el río esto va a ser. A ese lo bautizas, 9 años, a ese lo bautizas. Yo voy para allá, entonces hablo con el líder, no, mira, dame que yo trabajo con el muchacho, lo trajimos, lo escondimos, nos lo llamo escondido para el agua. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Fua! Cuando se levanta ese niño del agua, que empieza a llorar, a levantar sus manos, era una cosa que yo no podía ni explicarlo. Se me acerca la gente a explicarme quién era ese niño. Me dijo, ese niño es el que le lee la Biblia a los adultos porque ellos no saben leer. Y ese niño, 12 años después, se convirtió en el evangelista de toda esa comunidad. ¿Usted se imagina si yo no bautizo a ese nene? Porque con mi mente tan pequeña lo estaba discriminando, porque los niños no se bautizan. Tú no sabes a quién le estás predicando. Tú no sabes a quién le estás ministrando, a quién le estás enseñando, a quién estás separando, porque ya Dios los separó. Tú lo que estás es cumpliendo la asignación. Yo no me hubiera ganado las almas que se ganó ese nene siendo adulto. No lo hubiera podido hacer. Pero ese niño, que fue el que les enseñaba la palabra, era el maestro. Me cuentan que él no durmió en toda la noche, pensando que al otro día era su bautismo. Y que viene el tipo este de Puerto Rico a decirle que no, porque era un nene. Asignación en tu corazón. ¿Cuál es la asignación? ¿Qué es lo que realmente ocurre en tu corazón? ¿Cuál es tu asignación? Quiero que me acompañe el libro de Lucas, capítulo 24. Irsa, me hace seña, por favor. Verso 13 en adelante. Voy a traer una historia. Yo estoy seguro que ustedes la conocen. La hemos estudiado múltiples veces en las escuelas bíblicas. Posiblemente no le hayamos visto el ángulo misionero. Hoy les voy a invitar a entrar en una dinámica diferente con este relato histórico. En el libro de Lucas, capítulo 24 y verso 13 en adelante, dice, he aquí, este es el famoso camino de Emaús. Conocemos que hay 2 hombres que van camino a Emaús, ¿ok? Ahora, escuche bien el relato y mire cómo yo voy a entrelazar esto con lo que es la asignación que hay en tu corazón. He aquí 2 de ellos. Cuando dice 2 de ellos, lo que quiere decir es 2 de sus discípulos, ¿ok?
2 de sus discípulos iban de camino. Sabemos que Jesús no tenía 12 discípulos, tenía múltiples. En una ocasión bíblicamente se hace referencia a 70 de ellos, pero eran muchos más que eso. Eran muchos más que eso. Ahora hay 12 que se destacan con sus nombres, porque específicamente Jesús, de alguna forma especial y particular, los va nombrando, los va identificando, y la palabra los va registrando. Pero hay muchos otros. Ahora, oiga bien, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Yo hice la investigación de qué son 60 estadios, para que tenga una idea. Esos son como 12 kilómetros, ¿ok? Eso como 7.5 millas. Tardaría de 2 horas y media a 3 horas caminando, dependiendo de tu paso y dependiendo de lo que estás haciendo. Pero ellos están haciendo algo mientras caminan. O sea, ellos no están caminando para hacer ejercicio. Ellos están caminando para llegar a su aldea, y están caminando, y mientras caminan hablan. Ahora, ¿qué están hablando? Oiga bien, no pierda de perspectiva que son 2 discípulos, no son 2 extraños, no son 2 curiosos, no son 2 del barrio, no son 2 cualquiera, son 2 discípulos. El discípulo es el que oye, aprende y sigue a su maestro. ¿Sí? Pero falta algo. El que reconoce que su maestro se está multiplicando en él. Entonces mucha gente oye a Jesús, aprende de Jesús, sigue a Jesús, pero Jesús no se está multiplicando en él. Se queda hasta ese punto. Entonces hay muchos discípulos que le faltan etapas, que vayan más allá de meramente yo lo oigo, yo aprendo y yo lo sigo. No, yo recibo lo que Él es, yo hago lo que Él es. Ahora es Él en mí. Entonces ya más allá, no solamente el discípulo en el contexto bíblico, no solamente es un estudiante, no solamente es un seguidor, es uno que si yo estoy aprendiendo, siguiendo a un maestro, es porque yo me voy a convertir en maestro y yo voy a tener discípulos. Por eso Juan tenía sus discípulos, porque entendió la copia perfecta de lo que Jesús quería hacer. No solamente fue uno que lo identificó, Jesús se multiplicó en Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista hacía milagros igual. Pues los discípulos no entendían. Pero ¿y cómo? Mire lo extraordinario. Mire lo extraordinario de la relación de Jesús con Juan el Bautista, que cuando lo meten preso, la respuesta de Jesús es: dile a Juan. Y le mandó un informe, dio cuenta por el liderato tan poderoso que había creado Juan el Bautista. Dice: dile a Juan que mira, los ciegos están viendo, los cojos están andando, se está predicando el evangelio. Les mando un informe. En lugar de decir: pero ¿qué pasó? Fallaste, ahora estás débil en la fe allá adentro. No, dile que esto es lo que está pasando. Él está preso, pero el evangelio sigue. Yo estoy con los míos, yo sigo. Ahora oiga bien, dice aquí, verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando entre sí. Entonces, en todos esos caminos, 2 horas y media, ¿sí? 7.5 millas, van caminando y van hablando. Hablando entre ellos. En lugar de esos 7.5 kilómetros, 2 horas y media o 3, hablándole a la gente del reino: arrepiéntanse. Perdieron de perspectiva lo que Cristo les había enseñado. Y ellos ya sabían que Cristo había resucitado, que era parte de la enseñanza, que ellos tenían que predicar el evangelio, que tenían que ir sanando enfermos, que tienen que ir proclamando la verdad de Dios en la tierra. Pero en lugar de eso, iban
Esas eran las redes sociales de este tiempo. Que la gente lo que hace es bembetear, hablar bobería. Yo no estoy criticando las redes sociales, yo tengo también, ¿sí? Pero quiero que sepan que yo tengo un periodo. Si yo estoy 2 días en redes, me quito 10, literal. Estoy hablando literalmente. Ahora mismo busque, las aplicaciones están cerradas hoy, ahora. Aún mañana las abro de nuevo. No estoy criticando el que las tiene. Estoy quizás identificando si nosotros formamos parte de lo que el mundo hace con las redes. Perder el tiempo, bembetear, sin sustancia, sin contenido, desaprovechando el tiempo y el espacio para poder predicar, enseñar, ministrar, colocar una palabra, un depósito, una semilla. Estos dos van 3 horas hablando de todo lo que había acontecido. Era hablando de desgracia. Nuestro líder se lo llevaron, lo mataron, esto se acabó aquí. Un pesimismo. ¿Usted conoce iglesia pesimista? La iglesia pesimista es la iglesia que cree más lo que dice el mundo que lo que dice la palabra. Que la palabra va a ser predicada hasta los confines de la tierra, contigo o sintigo. Eso fue un chiste. Si se pueden, ¿verdad? Si me quieren apoyar, gracias. Ya te identifiqué por la risa, no había forma de saber que estabas ahí. Entonces, contigo o sin ti, porque eso lo dice la palabra. Va a ser predicado. La gloria de Dios llenará la tierra, dice la palabra. Entonces nosotros podemos seguir en el juego de si somos demócratas o republicanos, si somos liberales o conservadores, si estamos desde la derecha o en la izquierda, si nos podemos sumergir en esa cosa. Y yo sí reconozco que creo que tienen que haber voces del reino en todas las esferas. Estoy claro en eso, ¿sí? Todas las esferas. La pregunta es, si esa no es tu asignación, ¿qué haces metido ahí? ¿Qué haces en el debate inerte? En lo que no funciona conforme a tu asignación. Pero estamos en el liberal o conservador. O sea, todo es un sello, todo es una cosa. O es de aquí o es de allá. En lugar, no, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y yo predico el evangelio. Y yo enseño lo que enseña la palabra. Y yo, ¿quieres una oración? Vente, voy a hacer una oración por ti. ¿Tú eres de izquierda o derecha? Para ver cómo voy a orar. Es que yo saber por qué lado me voy. El mundo nos ha fragmentado. Estamos fragmentados completamente. Y la iglesia sumergida en eso. Porque estamos como el camino de Emaús. En lugar de celebrar el Cristo resucitado, lo que estamos es todo lo que le pasó, lo que le hicieron. Mira, si tú estaban los discípulos, salieron cogiendo un bembeteo, un bochinche que tenían estos dos, contando todo lo que estaban diciendo. ¿Era mentira? No, era verdad. El punto es que esa no es la verdad que estamos llamados a proclamar. La verdad que estamos llamados a proclamar es que Cristo es poder de Dios. Ese es el evangelio. Que Él vino a sanar, a restaurar. Que la venida de Cristo es inminente. De que Él viene a buscar una iglesia poderosa. Que algo extraordinario va a ocurrir. Yo no sé cuándo. Los tiempos y las sazones no me tocan. No me tocan. Yo no me meto en esos temas. Tiempo y sazones, no sé. No sé, no me pregunte. Que si Jael y Jamás, no sé tampoco. No sé. Cristo, la iglesia, proclama. El alma que está al lado mío en la guagua, ese que me interesa a mí, ¿sí? En la panadería, la cajera que siempre está seria, molesta y me tira el café y el sándwich y tú estás malcriada esta, pues, Dios te la está poniendo ahí. ¿Cuál es tu reacción sobre lo que está pasando a tu alrededor? Busca tu asignación en tu corazón. Esta gente perdieron el norte con este asunto.
Ahora oiga bien lo que pasó. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se metió a caminar con ellos y se puso a escuchar lo que estaban diciendo. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Esa palabra velado tiene varias definiciones. Te comparto 3 rapiditas. La primera, velado viene de velo, el santuario. Velado es que no pueden ver más allá del velo. No pueden ver lo que no se ve. El velo en el santuario era lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Un ojo velado es un ojo que tiene un velo que no me permite ver la gloria. No me permite ver lo de adentro de Dios. Segunda definición. Un ojo velado viene de una condición de la córnea que crea una capa que nubla la vista. En otras palabras, viendo no ves claramente, ves nublado. Tercero, velar. Un ojo velado significa aquel que vela toda la noche, el que no duerme velando y sus ojos se fatigan por causa del sueño y y como van bajando los ojos, ya no puedes ver claramente. Cualquiera de las 3 que escojas dice lo mismo. Conclusión: viendo no ves. Eso es todo. Todo lo demás son los análisis teológicos. Yo voy a la sustancia. Viendo no ves. ¿Por qué? Porque Jesús está con ellos y ellos no le están viéndolo. Lo ven y no lo ven. Por eso el mensaje del evangelio, la gente es selectiva. ¿Qué escojo del evangelio? ¿Qué escojo del evangelio? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta del cristianismo? Voy a ser selectivo. Deja donde me siento cómodo. ¿Qué me agrada? ¿Qué me hace sentir bien? Dice aquí, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Una iglesia triste es la que pierde su misión. Un creyente triste es aquel que no reconoce su asignación. Te pones triste porque pierdes norte. No sabes por qué estás aquí. No sabes ni por qué estás aquí en esta casa. No sabes ni por qué estás aquí como creyente. Para aportar qué, para hacer qué. Tú mismo te menosprecias. Dice aquí, respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjese que lo que hablaban era de las cosas que habían acontecido, no de la palabra que Jesús les había dado. Voy a resucitar el tercer día. Les voy a dar el poder de lo alto. Eso no, lo que acontece, lo que está en las noticias, lo que está en las redes, lo que dicen los noticieros, lo que dicen los reporteros. Dice aquí, como Jesús Nazareno, debo decir, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Tienen o no tienen el mensaje? Lo tienen. Como tu iglesia, tú tienes el mensaje. Pero que estás caminando, camino de Emaús, que estás hablando, que estás diciendo. Pero tú no te has dado cuenta lo que le pasó a Jesús Nazareno y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Lo que hablaban era derrota. Y esto que están hablando había sido profetizado. Jesús lo había ratificado. Esto va a acontecer. Es necesario que esto acontezca. Había sido profetizado y él se reafirmó. Ellos saben lo que está pasando y lo que ocurrió era parte del cumplimiento. Cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestro gobernante, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos falsas expectativas. Nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, verso 22, agárrate la peluca. ¿Qué es lo que dice aquí?
Aunque claro, también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, mira, las chismosas estas que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él, tenían o no tenían la verdad del evangelio, tenían razón para ir caminando, predicando el reino de Dios, tenían o no tenían una asignación, tenían o no tenían una misión, pero decidieron irse por lo que el mundo narró, por lo negativo, por lo malo, aunque haya sido profetizado, aunque Cristo mismo lo había ratificado. Dice, verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que habían ¿Cómo ustedes no pueden ver? Él no quería que lo vieran a él. Jesús quería que ellos vieran el cumplimiento de la escritura. El Jesús físico no era tan importante. De hecho, no era importante. Era el cumplimiento de la escritura. Porque ya Jesús físicamente no está, pero el cumplimiento de la escritura lo tenemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? La palabra la tenemos, ¿sí o no? Entonces, viendo no ven. Lo que tienen que ver no lo están viendo, porque están desenfocados. Yo quiero un videíto rapidito, ¿sí? Tírame este videíto. Está basado en una película. ¿Alguien se acuerda de la película de Patch Adams? Patch Adams. Ok, quiero que vean este pequeño. El que no, pues vea la hora, porque lo que tengo es poco tiempo. Lo que dura son 2 minutos. Pero miren el detalle de esta película. Y ya mismo les explico qué pasó. ¿Puedo bajar? Si consigues mantenerte de pie y colocas un talón delante del otro, no veo por qué no ibas a poder hacerlo. Si un periódico hubiera publicado el acontecimiento, el titular podría ser Pequeño cerebro entra en la habitación. Los dedos. ¿Cuál es la respuesta? Así que eres otro de esos jóvenes inteligentes que siempre saben la respuesta correcta, ¿eh? Bienvenido a la vida real. Él le hizo una pregunta de los dedos. Ahorita voy a narrar por qué. Pero después se enfocó en una necesidad que tiene el Señor, porque su vaso está goteando, su vaso de café está goteando. Así que se olvidó de la pregunta para dar prioridad a lo que está pasando en la necesidad que él tiene. Ahora el Señor quiere revelarle, porque tiene el corazón correcto. Mírame a mí. ¿Cómo te estás centrando en el problema? Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. Mírame a mí. ¿Cuántos ves? Mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? Mira más allá de los dedos. Si no quieras algo más que un viejo loco y amargado, no estarías hablando conmigo. ¿Qué ves cuando me miras, Arthur? ¿Qué ves cuando me miras? Has arruinado mi vaso. Ya nos veremos.
has arreglado mi vaso. ¿Qué ves? Has arreglado mi vaso. Él no se enfocó en la pregunta que él le hizo. Él se enfocó en la asignación que él tenía de arreglársela. ¿Qué ves? Has arreglado mi vaso. Si hubieras visto, cuando ellos se conocen al principio de la película, el viejo se pasa gritando: 4, 4, 4, están locos, ustedes están locos todos, 4. Nadie le prestaba atención. Todo el mundo pensaba que el viejo era loco y amargado, que es lo que él dice. Menos Patch. Patch dice: aquí hay algo. Comenzó a ver algo que otros no veían. Y él explicó por qué. Por temor, conformismo y pereza. Por miedo a hablar lo que otros no ven. Por miedo a soñar lo que otros no están soñando. Cuando Dios te dice: ¿sabes qué? Te asigno que levantes $1 millón para las misiones. Nadie dijo amén. Ok. Ahí va la segunda parte, porque te voy a dar otro $1 millón para ti. Pero si la segunda parte la guardo y tú no la sabes, porque tu asignación no era el segundo $1 millón, era el primero. La asignación de Dios era el segundo. ¿En cuál estás enfocado? ¿En el primero o en el segundo? Si Dios te asigna movilizar gente, si Dios te asigna hacer reuniones semanales, si Dios te asigna, mire, yo puedo inventarme todas las asignaciones que usted pueda imaginar, pero yo no sé si Dios lo que te asignó fue un niño de 9 años en Asua llorando debajo de un árbol, el cual yo no quería bautizar por mis prejuicios, por mi religiosidad, y que el Espíritu Santo tiene que salir a favor de él y de la obra y decir: a ese sí. Eso es asignación. Pero yo tenía temor que los 200 niños me llevaran río abajo. Entonces, voy cerrando con esto, porque quiero hoy, mi oración va dirigida a tu asignación. O te reafirmas, o Dios te la revela, o empiezas a buscarla. Algo va a pasar, algo grande va a pasar, pero tienes que ver más allá de los 4 dedos. Tienes que ver 8. No son 4, son 8, porque los que debes ver no se ven. ¿Vamos entendiendo? Los que tienes que ver no se ven, o nadie más los va a ver más que tú. Si te enfocas en los 4, eso es lo que vas a ver, 4. Eso es lo que estaban viendo ellos. Se lo llevaron, esto se acabó. Lo arrestaron, lo mataron, lo crucificaron. Es el fin. ¿Sí? O ver más allá. Es el principio, nos toca a nosotros. La proclamación del Evangelio va a trascender a miles y miles de años. En el 2025 va a haber gente predicando. Va a haber gente predicando en el mundo entero, en todos los idiomas, de distintas formas. Van a haber redes sociales que se dedican solamente a impactar las comunidades, precisamente donde no hay gente cristiana, donde no permiten llegar. Llegamos a través de las redes. Una locura, porque hay que ver 8, no puedes seguir viendo 4. Tienes que ver más allá. Mi pregunta es, antes de la pregunta, déjeme cerrar el texto. Jesús, verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La importancia era las escrituras, no el físico, porque él se iba a ir, pero la escritura permanece. La revelación de la escritura es la que ellos se quedan, esa es la que hay que proclamar. No era decir: mira, Jesús resucitó, está en aquella casa. No, ahí estaba el físico, o transformado, con su cuerpo transformado. Pero eso era lo que Jesús quería. Jesús decía: las escrituras, lo que las escrituras, porque antes de esto físico yo era. Hay algo más poderoso aquí. Ahora,
Dice la Escritura, y con esto cierro. ¿Cuántas veces los pastores siempre dicen, con esto cierro, con esto cierro, con esto cierro? Eso no los enseñan en el instituto. Mentira, mentira, mentira. Dice, verso 31, ya lo encontré. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando finalmente lo reconocen, él se va. Dice, pero espérate, ¿por qué se fue? Pues porque eso no era lo importante. Lo importante es esto otro. Verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué era lo que hacía arder en su corazón? Cuando le abría las Escrituras, cuando les hablaba en el camino. No dice, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando lo vimos por primera vez? Eso no le hizo arder el corazón. ¿Cuándo fue que ardió el corazón? Cuando abrió la Escritura, cuando hablaba de las Escrituras de él mismo. Entonces, tu asignación es aquello que hace arder en tu corazón cuando abre las Escrituras. Cuando abre las Escrituras. Cuando comienzas a trabajar esa asignación a través de lo escrito en la palabra. Y que te das cuenta, esta es mi asignación. Yo encontré mi asignación en el teatro. Desde que empezamos a ministrar, estamos en los años 90, los viajes misioneros, nos dimos cuenta, en una ocasión fuimos invitados a Perú, fuimos a 3 ciudades, las 3 ciudades eran diferentes. Una era la capital donde íbamos a visitar las universidades. Era un mensaje muy intelectual. ¿Cómo le predicamos a aquellos estudiantes? No podíamos ir con un Cristo te ama, porque te iban a hacer preguntas. Empezamos a hacerlo a través de la pantomima y les llamó la atención. Y empezaron a preguntar, ¿dónde ustedes aprendieron eso? ¿Y qué significa esto? Y empezamos a crear preguntas por el arte de la pantomima. Eso fue en la universidad en Perú. En Arequipa predicamos diferente. Era gente bien necesitada, unos barrios bien pobres. Pero llegamos a Pucallpa, en Pucallpa era selva. El mensaje era diferente. En todo usamos los bellas artes, en todas, pero de distintas formas, de distintas maneras. En Pucallpa era dialecto. Necesariamente tenemos que hacer que arte en un mensaje más menos hablado, porque no hablábamos el mismo idioma, aunque teníamos un traductor. Pero lo interesante es que yo descubrí mi asignación. Por eso el ministerio de nosotros, aún pastoral, siempre fue orientado a través de las bellas artes, las misiones, todo lo que hicimos, hasta que llegamos a un punto donde empezamos a ocupar los espacios culturales del país. En Puerto Rico pasan cosas que no pasan en muchas partes del mundo, y es que estamos ocupando los espacios culturales. En Puerto Rico hay festivales de base de fe. En estos días estuve reunido con unos pastores. Había un pastor de Colombia y pastores de distintas naciones, pero el de Colombia fue el que me preguntó. Él me dijo, ¿cómo tú lograste eso? Eso no lo hay en mi país, no existe. ¿Un festival de qué usted dijo? Me dijo, ¿un festival de qué? Que ustedes hacen obras de teatro, comedias con mensaje cristocéntrico. Háblame de eso, me decía, háblame de eso. Y no saben, porque tenemos una bendición aquí. Ahora tenemos que multiplicar. Ya en Puerto Rico la semilla fue regada, se está esparciendo. Tenemos una escuela de producción teatral. Aquí yo tengo estudiantes. Mira, allí está Eli. Irsa es egresada de ahí. Entonces, esa es mi asignación. ¿Cuál es la tuya? Abre la Escritura y deja que arda tu corazón. Voy a orar. Bendiciones, familia. Somos los pastores
Melanie y Jonathan de la Iglesia de Rivieras de Cupey, queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.